Buenos días. Continuamos con el estudio del capítulo 31, la visión final, y vamos a repasar, o vamos a estudiar la sección tercera, los que se acusan a sí mismos. Los que se acusan a sí mismos. Dice, solo los que se acusan a sí mismos pueden condenar. Ya estamos todos delatados, todos nos acusamos a nosotros mismos, puesto que todos condenamos. Nos va a decir una cosa que ya la sabemos, pero se va a sobrar aquí explicándonoslo. Dice, antes de tomar una decisión de la que se han de derivar diferentes resultados, tienes que aprender algo, y aprenderlo muy bien. Y tiene que llegar a ser una respuesta tan típica para todo lo que hagas, que acabe convirtiéndose en un hábito. De modo que sea tu primera reacción ante toda tentación o suceso que ocurra. ¿Habéis oído bien? Antes de tomar una decisión de la que se han de derivar diferentes resultados, tienes que aprender algo y aprenderlo muy bien. Y tiene que llegar a ser una respuesta tan típica a todo lo que hagas que acabe convirtiéndose en un hábito, de modo que sea tu primera reacción ante toda tentación o suceso que ocurra. Aprende lo siguiente, y apréndelo bien, lo dice por segunda vez. Pues con ello, la demora en experimentar felicidad se acorta por un tramo de tiempo que ni siquiera puedes concebir. La demora para obtener felicidad se acorta en un tramo de tiempo que ni siquiera puedes concebir. Ahí va. Nunca odias a tu hermano por sus pecados, sino únicamente por los tuyos. Lo viene diciendo pero ahora lo dice así, nos lo dice a la cara. Nunca odias a tu hermano por sus pecados, sino únicamente por los tuyos. Sea cual sea la forma en que sus pecados parezcan adoptar, lo único que hacen es nublar el hecho de que crees que son los tuyos y por lo tanto que el ataque es su justo merecido. Quieres purgar en tu hermano lo que crees que mereces recibir tú, lo haces tú en tu hermano. Nunca odias a tu hermano por sus pecados, sino por los tuyos. Fíjate el hermano que pedimos ayer para hacer el perdón con Jesús, de la mano de Jesús, este perdón extraordinario de ayer. Y le miras sus pecados, si es que te queda alguno, porque ayer hicimos un perdón. Y si no pillas otro, y le dices, es un egoísta. Y miras dentro de ti al egoísta que hay. ¿Por qué iban a ser sus pecados, a no ser que creyeras que esos mismos pecados no se te podrían perdonar a ti? Si fuera algo de poca importancia, tú ni te fijarías en ellos, pero son pecados tan gordos como los tuyos los mismos. Y como tú no te los perdonas, ¿cómo lo vas a perdonar en el otro? ¿Cómo iba a ser que sus pecados son reales? ¿Cómo iba a ser que sus pecados fueran reales? A no ser que creyeras que constituyen tu realidad. Cambiaría el tiempo del verbo. ¿Cómo iban a ser sus pecados reales? A no ser que creyeras que constituyen tu realidad. A ver. ¿Y por qué los atacas por todas las partes? Si no fuera porque te odias a ti mismo. Atacas a tu hermano porque te odias a ti mismo. ¿Eres acaso un pecador? Contestas afirmativamente cada vez que atacas. Pues mediante el ataque afirmas que eres culpable y que tienes que infligirle a otro lo que tú te mereces. ¡Buah, qué fuerte! Desde hace tiempo yo me di cuenta que había que ser comedido con la crítica de los demás, porque lo que hacemos es un striptease. Yo lo he hecho tantas veces, pero ahora lo veo. Cuando veo que alguien está criticando a alguien, pues está haciendo un striptease. Se está poniendo al descubierto. Recuerdo que a Rosa María le habían hecho una vez una cosa fea.
le habían hecho una cosa fea. Y ella se calló, no dijo absolutamente nada, se lo contó a Lisbeth, que fue la que me lo contó a mí. Algo sorprendente de una persona, y ella no lo dijo. Yo creo que ella sabía que criticar a un hermano era hacer un striptease, y ella no iba a hacer ese striptease. Seguramente se cerró dentro de ella a perdonar eso en ella, lo que veía en su hermano. Por eso dice, antes de tomar una decisión de la que se han derivado diferentes resultados, tienes que aprender algo y aprendértelo bien. Solo te molestan en tus hermanos los pecados tuyos, no los suyos, que ni los ves. Si no creyeras que mereces ataque, jamás se te ocurriría atacar a nadie. ¿Por qué habrías de hacerlo? ¿Qué sacarías con ello? ¿Y de qué manera podía beneficiarte el asesinato? ¿De qué manera podría beneficiarte el asesinato? Dice que el plan de luego para la salvación es proyectar tu culpa fuera, y así parece como, pero es que no te liberas. Proyectar la culpa fuera, y la ves fuera, y la atacas fuera, y condenas al otro y lo llevas a la cárcel. Pero está dentro de ti. Yo lo he visto tantas veces en mí ya. Los pecados se perciben en el cuerpo, no en la mente. Ahora voy a empezar a hacer un análisis de esto. Los pecados se perciben en el cuerpo, no en la mente. No se ven como propósitos, sino como acciones. No se ven como propósitos, sino como acciones. En la iglesia podías pecar de pensamiento o de obra. Un avance. Los pecados se perciben en el cuerpo, no en la mente. No se ven como propósitos, sino como acciones. Los códigos penales funcionan por lo que tú has hecho, no por lo que pienses. Aunque luego tiene también una derivada, si ha sido involuntario, como dicen, o voluntario, o intencionado, o agravante con alevosía y todas estas cosas. Pero fundamentalmente es el cuerpo el que ha hecho las cosas, y el cuerpo es el que pena por ello. Dice, los cuerpos no actúan. Los cuerpos actúan, pero las mentes no. Que se sepa, las mentes no se las ha visto entrar a robar ellas solas, si no ha sido el cuerpo el que ha entrado a robar. Por lo tanto, el cuerpo debe tener la culpa por lo que él mismo hace. No se le ve como algo pasivo que simplemente se somete a tus órdenes sin hacer nada por su cuenta. Esto nos lo ha dicho ya no sé cuántas veces, pero ahora está diciendo de una manera como más contundente. No se le ve al cuerpo como algo pasivo que simplemente se somete a tus órdenes sin hacer nada por su cuenta. Si tú eres un pecado, no puedes sino ser un cuerpo, pues la mente no actúa. Si tú eres un pecado, tienes que ser un cuerpo. Por eso te identificas con el cuerpo. Pues la mente no actúa. Y el propósito tiene que encontrarse en el cuerpo y no en la mente. Le echamos al cuerpo todo lo que... El cuerpo debe actuar por su cuenta y motivarse a sí mismo. Él se enferma. Si eres un pecado, aprisionas a la mente dentro del cuerpo y le adjudicas el propósito de esta a su prisión. Si eres un pecado, aprisionas a la mente dentro del cuerpo, porque eres un pecado, la aprisionas en tú, y le adjudicas el propósito de esta a su prisión. Le pasas el propósito de la mente del pecador a la prisión, que entonces actúa en su lugar. Una cadena de favores. Tú te consideras un pecado, tú te consideras mente y tú transmites ese pecado a tu cuerpo. Pero mira lo que dice aquí. Un carcelero no obedece órdenes, sino que es el que asegura que el prisionero las acate. El carcelero no obedece órdenes, sino que es el que asegura que el prisionero las acate. ¿Qué quiere decir? El cuerpo, cuando se ha convertido en la prisión de la mente, el cuerpo no obedece órdenes, sino que se asegura de que la mente sea la que esté prisionera en el cuerpo, de que la mente las acate.
Continúa diciendo, más el cuerpo es el que es prisionero, no la mente. Es prisionero de lo que lo dice la mente. Es total. Porque como está hablando de una cara y de otra cara, parece como que nos va a querer, parece como que nos va a liar. Y realmente, pues, da esa impresión. Lo voy a volver a leer. Los pecados se perciben en el cuerpo, no en la mente. No se ven como propósitos, sino como acciones. No se castiga a la mente por haberle mandado al cuerpo que viole a una niña. Se castiga al cuerpo. Los cuerpos actúan, las mentes no. Por lo tanto, el cuerpo debe tener la culpa de lo que él hace. Adiós. Se acabó la historia. No se le ve como algo pasivo que simplemente se somete a tus órdenes sin hacer nada por su cuenta. Y ahora hace como un paréntesis. Si tú eres un pecado, no puedes sino ser un cuerpo, pues la mente no actúa. Y te identificas con el cuerpo. Tú sabes que te identificas con el cuerpo. Nosotros creemos que somos un cuerpo. Y el propósito tiene que encontrarse en el cuerpo y no en la mente, puesto que ahora se ha pasado la culpa al cuerpo. El cuerpo debe actuar por su cuenta y motivarse a sí mismo. Esto es una suposición que nosotros hacemos desde aquí. Si eres un pecado, aprisionas a la mente dentro del cuerpo, ahora has puesto a la mente en condiciones desde aquí de santidad. Si eres un pecado, aprisionas a tu mente dentro del cuerpo y resulta que le adjudicas el propósito de la mente a su prisión, que entonces actúa en su lugar. Y ya tu autonomía como mente la has pasado al cuerpo. Y ahora es la frase esta fantástica, un carcelero no obedece órdenes, sino que se asegura de que el prisionero las acate. Y ahí ahora está la mente prisionera dentro del cuerpo. Pero el cuerpo es el que es prisionero, no la mente. El cuerpo está prisionero de las órdenes que le da la mente. Lo que pasa es que la mente le dice aprisioname, y eso es lo que hace el cuerpo. El cuerpo no tiene pensamientos, no tiene la capacidad de aprender, de perdonar o de esclavizar. No da órdenes que la mente tenga que acatar, ni fija condiciones que ésta tenga que obedecer. El cuerpo solo mantiene en prisión a la mente que está dispuesta a morar en él. Yo creo que ahora se entiende. La mente da orden al cuerpo de que lo aprisione. El cuerpo solo mantiene en prisión a la mente que está dispuesta a morar en él. Y mira, verás, se enferma siguiendo las órdenes de la mente, que quiere ser su prisionera. Pues se enferma el cuerpo, pero luego el que sufre es la mente. Se enferma siguiendo las órdenes de la mente que quiere ser su prisionera. Y envejece y muere porque dicha mente está enferma. El aprendizaje es lo único que puede producir cambios. Hablamos hace unos días de la capacidad de aprender y de las locuras que habíamos aprendido. Y la fuerza que tiene la capacidad de aprender en nosotros. El aprendizaje es lo único que puede producir cambios. El cuerpo, por lo tanto, al que le es imposible aprender, jamás podrá cambiar, a menos que la mente prefiriese que él cambiara de apariencia para moldarse a lo que ella le confirió. El aprendizaje es lo único que puede producir cambios, pero el cuerpo no aprende. El cuerpo, por lo tanto, al que le es imposible aprender, jamás podrá cambiar, a menos que la mente prefiriese que él cambiara para acomodarse al propósito que la mente tiene. Así que va cambiando, pero no porque haya aprendido, sino porque la mente le dice, vete envejeciendo, macho, vete envejeciendo. Pues la mente puede aprender y es en ella donde se efectúa todo cambio. La mente es la que puede aprender. Y ahora vamos ahí, los que se acusan a sí mismos. La mente que se considera a sí misma un pecado solo tiene un propósito, que el cuerpo sea la fuente del pecado para que la mantenga en la prisión que ella misma eligió y que vigila, y donde se mantiene a sí misma separada, prisionera durmiente de los perros rabiosos de odio y de maldad, de la enfermedad y del ataque, del dolor y de la vejez, de la angustia y del sufrimiento. Venga, a los que les gusta esto del amor y el amor, que lean esto.
La mente, yo creo que estas páginas se las saltan. La mente que se considera a sí misma un pecado, todos nosotros, solo tiene un propósito, que el cuerpo sea la fuente del pecado, para que la mantenga en prisión a ella, porque se siente culpable. Y donde se mantiene a sí misma separada, prisionera durmiente de los perros rabiosos del odio y la maldad. Mira cómo habla el curso. De la enfermedad y del ataque, del dolor y de la vejez, de la angustia y del sufrimiento. Ahí ha elegido la mente estar prisionera porque se cree culpable. Perdió su inocencia y ella misma está buscando pagar por ello. Aquí es donde se conservan los pensamientos de sacrificio, pues ahí es donde la culpa impera y donde le ordena al mundo que sea como ella. Un lugar donde nadie puede hallar misericordia ni sobrevivir a los estragos del temor. Qué dureza cuando el curso se pone así. Pero ayer leímos una cosa hermosísima, o sea que no siempre es así, porque ayer leímos unas cosas hermosísimas. Ahí es donde se conservan los pensamientos de sacrificio en el cuerpo. Pues ahí es donde la culpa impera, donde le ordena al mundo que sea como ella. Un lugar donde nadie pueda hallar misericordia ni sobrevivir a los estragos del temor, excepto mediante el sacrificio y la muerte. Ese es el tipo de vida, sacrificio y la muerte. Pues ahí te conviertes en un pecado, y el pecado no puede morar allí donde moran el júbilo y la libertad. Pues estos son sus enemigos, y él los tiene que destruir. El pecado se conserva mediante la muerte, y aquellos que creen ser un pecado no pueden sino morir por razón de lo que creen ser. Menudo supositorio. Pues ahí te conviertes en un pecado, y el pecado no puede morar allí donde mora el júbilo y la libertad, pues estos son sus enemigos, y los tiene que destruir. El pecado se conserva mediante la muerte. La muerte da fe de que el Hijo de Dios es culpable. Morir es acatar nuestra culpabilidad. Morir es acatar este sistema ilusorio de pensamiento. Morir es claudicar. Morir es renunciar al Cristo. Morir es dar un portazo a la creación y a Dios. Morir es un pecado. Un pecado seguro que no. Pero morir es apostar por el pecado. Hacer que el pecado sea real para nosotros. Bueno, el pecado se conserva mediante la muerte. Alegrémonos de que verás aquello en lo que crees y de que se te haya concedido poder cambiar de creencias. El cuerpo simplemente te seguirá. Jamás te puede conducir donde tú no quieras ir. No es un centinela de tu sueño ni interfiere en tu despertar. Libera a tu cuerpo del encarcelamiento y no verás a nadie prisionero de lo que tú mismo te has escapado. Pero ¿cómo liberamos al cuerpo del encarcelamiento? A ver si dice algo aquí. Libera a tu cuerpo del encarcelamiento y no verás a nadie prisionero de lo que tú mismo te has escapado. Tampoco querrás retener en la culpa a aquellos que habías decidido que eran tus enemigos, ni mantener encadenados a la ilusión de un amor cambiante a aquellos que consideras amigos. Los inocentes otorgan libertad como muestra de gratitud por su liberación, y lo que ven apoya su liberación del encarcelamiento y de la muerte. Haz que tu mente sea receptiva al cambio, y ni a tu hermano ni a ti se os podrá imponer ninguna pena ancestral, pues Dios ha decretado que no se pueda pedir ni hacer ningún sacrificio. Mira cómo acaba aquí frase. Pero vamos a ir más arriba, lo que hemos leído. El cuerpo simplemente te seguirá cuando tú hayas decidido cambiar. Él jamás te puede conducir a donde tú no quieres ir. ¿Qué quiere decir eso? Si tú no quieres aceptar la enfermedad, el cuerpo no la aceptará por ti. Si tú prefieres ver la verdad en vez de la ilusión de la enfermedad, el cuerpo no se va a oponer.
Y dices, qué fácil lo dice este hombre. Yo lo digo fácil. Y es fácil. Ahora, que seamos capaces nosotros de mantener la paciencia y la atención hasta que realmente esto lo digamos con la suficiente fuerza como para que la enfermedad se retire, esto es un asunto que, como dice el curso del perdón, es un logro educativo. Entonces hay que ponerse con esto. Pero aquí te lo dice. Y tu cuerpo jamás te puede llevar a donde tú no quieras ir. Tu cuerpo no se va a morir sin tu permiso. Lo repito, sí. Tu cuerpo no se va a morir sin tu permiso. Y tú además puedes orar y decir al Padre, no me dejes que me suicide. El cuerpo no es un centinela de tu sueño ni interfiere en tu despertar. No es un centinela. No te dice, oye, que tienes que ponerte enfermo este mes, 15 días. Libera a tu cuerpo del encarcelamiento de tu culpa y no verás a nadie prisionero de lo que tú te has escapado. Libera a tu cuerpo del encarcelamiento. Tú has dicho, cuando tú te pongas enfermito, yo me pondré enfermito. Si te quieres curar, yo me curaré. Libérale esa orden para que puedas ver liberar a tu hermano también. Tampoco querrás retener la culpabilidad en aquellos que hayas decidido que eran tus enemigos, ni mantener encadenados a una ilusión de amor cambiante a aquellos que consideras amigos. Mira lo que dice. Vas a liberar del odio a tus enemigos y de la ilusión de amor a tus amigos. ¿De la ilusión de amor? ¿Se ha oído? De la ilusión de amor. Y acaba con este párrafo. Los inocentes otorgan libertad como muestra de gratitud por su liberación. Cuando te has liberado de la culpa, eres un inocente y otorgas libertad. Y lo que ven apoya su liberación del encarcelamiento y de la muerte. No ves más que testigos de eso. Haz que tu mente sea receptiva al cambio. Y ni a tu hermano ni a ti se os podrá imponer ninguna pena ancestral. Ábrete al cambio. Ábrete al cambio. Y la última frase. Pues Dios ha decretado que no se pueda pedir ni hacer ningún sacrificio. De la manera. Cortito, ¿eh? Ayer fue un poco más largo, este es cortito. Los que se condenan a sí mismos. ¿Dónde vemos nuestra condena? Nuestra condena la vemos en nuestro hermano. Y da un notición. Y dice, apréndete esto, pero apréndetelo bien. Y que sea para ti una reacción instintiva. Antes de hacer algo que te pueda ocasionar disgustos, apréndete. Nunca odies a tu hermano por sus pecados, sino por los tuyos. Tela, disparo en la línea de flotación. Bueno, los que se condenan a sí mismos. Vamos a pedir la visión de Cristo, porque si no, nos vamos a morir y nos vamos a quedar con ello. Hasta mañana, un milagro para todos vosotros en nombre de Jesús.